¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Orden del Día, el programa de Pato Méndez. Aquí vamos a tratar de reemplazar dignamente, arrancando esta semana muy intensa. Siempre decimos es muy intensa, más o menos muy intensa, de baja intensidad como fue la semana anterior, pero esta realmente va a ser intensa, tanto como que ya arrancó el fin de semana, cuando el sábado pasado nos enteramos, conocimos lo que ya se veía venir, se había adelantado que bueno, iba a hacer el gobierno, iba a mandar al Congreso dos iniciativas muy importantes, tales como por un lado la reforma de la Ley de Salud Mental, y por el otro, una que tiene un nombre más largo, que es una ley contra el fraude de las pensiones por invalidez y una ley que redefine el tema de las auditorías y financiamiento. ¿Qué es esa ley? Bueno, es la ley que viene a reemplazar de alguna manera la emergencia en discapacidad. Justamente es una ley que es aquella ley que había sido vetada por el gobierno e insistida por el Congreso de la Nación y finalmente ratificada por la justicia. Bueno, de alguna manera, bueno, le buscará la salida el gobierno a través de esa iniciativa. Esta semana decimos que va a ser muy intensa, no porque empiece el tratamiento de esas iniciativas, pero sí hay varias reuniones de comisión ya previstas, va a haber muchas más. 7 hay para este martes, miércoles y jueves, y sobre todo la del martes es realmente muy importante, que en cuanto a que es un plenario en el que se debatirá con la presencia de funcionarios el tema de la ley de hojarasca, una iniciativa que, bueno, algunos hablaban de que se iba a tratar esta misma semana. Pareciera que no va a ser tan así, pero bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, esta hora de información legislativa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Ficha limpia, la oposición presenta 4 nuevos proyectos. Bueno, lo que decíamos, ley hojarasca, son las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general buscarán dictaminar mañana a partir de las 15 horas. Nuevos proyectos del gobierno ingresarán al Senado la reforma de la ley de salud mental y la ley de emergencia en discapacidad. Esos son los títulos de la jornada y ahora les presento a quienes me acompañan, comenzando por Nicolás Gallardo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo le va, José? Muy bien. Caro, buenos días, buen lunes. Como decís, una semana que posiblemente sea intensa. Después veremos qué tanto será. Seguramente porque tenemos plenarios de comisiones, temas candentes, nuevamente la Cámara de Diputados como un termómetro social. Después veremos, repito, cuánto puede avanzar en comisiones. Y una sesión, que ahora ya le hago el pase-gol a ella, una sesión que es la idea del gobierno, si nos basamos del último intento que hizo hace menos de 3 semanas, las posibilidades están de que haya sesión por tema hojarasca y otros temas. Veremos si así sucede. Carolina Ramos, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, José? Bien. Buen día, Nico, buen lunes y buena semana. Bueno, recibo tu pase-gol, siguiendo las metáforas futboleras. Bueno, justamente la intención de La Libertad Avanza es sesionar el miércoles con la ley hojarasca. A ver, sería un debate totalmente express porque mañana mismo empieza el debate en este plenario de comisiones que comentaba José en un principio, previsto para las 15 horas. Van a exponer funcionarios que son 2 secretarios que están bajo el ala de Federico Sturzenegger. Por un lado, un exdiputado como es Alejandro Cacase, secretario de Transformación, si no me equivoco es el nombre, bien. Y el otro secretario que va a exponer es Maximiliano Fariña, que es secretario de Desregulación. Y posiblemente posterior a las exposiciones y las preguntas de los diputados se pase a la firma del dictamen. Y como decía, la intención del oficialismo es sesionar al día siguiente con la ley hojarasca, pero también con una serie de tratados internacionales que tuvieron dictamen la semana pasada. Hubo una seguidilla de reuniones de relaciones exteriores, así que en principio ese es el plan. Todavía no hay sesión convocada, pero la idea es que la haya este miércoles. Y por otro lado, José, en el Senado estamos atentos a lo que pase con esta ley de defensa de la propiedad privada, que también la intención del oficialismo era reanudar ese debate en comisiones también para firmar dictamen. Así que
De concretarse, estaríamos ante la semana Sturzenegger, ¿no? Sí, en diputados y en el Senado, 2 temas que están vinculados a iniciativas que impulsa el ministro. Así es, y bueno, y hablamos de las informaciones, las noticias que se conocieron desde el fin de semana y lo que va a suceder a lo largo de esta semana. Y bueno, una noticia que conocimos anoche, una noticia muy triste que conocimos anoche, pasada la 1 de la madrugada. Bueno, el fallecimiento de Luis Brandoni, quien fue diputado nacional. Ahí vemos las imágenes del actor, todos lo conocen en su faceta de actor, pero bueno, era un político que fue diputado nacional, mandato cumplido, tenía 86 años. Fue diputado nacional entre 1997 y 2001 y entre sus iniciativas él es nada menos que impulsó durante esa gestión como diputado nacional y en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, en 1999 impulsó la ley de mecenazgo. El proyecto que buscaba incentivar la participación privada en la financiación de proyectos culturales y fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2001, aunque luego fue vetado por el presidente Eduardo Duhalde. Digo porque cada vez que mencionamos, periódicamente vuelve a presentarse, vuelve a insistirse con esas leyes de mecenazgo. Él había logrado impulsar una iniciativa que terminó siendo aprobada justamente por el Congreso de la Nación. Entre 1997 y 2001, como decía, fue diputado nacional por el radicalismo. En 2021 había sido precandidato a diputado nacional también en esa lista, esta vez por la ciudad de Buenos Aires, antes había sido diputado por la provincia de Buenos Aires, e integró la lista que encabezaba Adolfo Rubinstein, ¿se acuerdan? Quien fuera ministro de Salud. Y actualmente era diputado por el Parlasur, desde 2023 lo habían elegido. Y bueno, en 2025 había sido candidato a senador también, bueno, en su carrera política, su faz política, que era también una muy destacada, como a todo le ponía a Luis Brandoni mucha pasión. Lo están velando a partir del mediodía en la legislatura porteña. Tenía 86 años que había cumplido el sábado pasado. Sí, mucho pesar del arco político, José, sobre todo de la UCR, que fue el partido que lo cobijó, destacando sobre todo su compromiso con la democracia, Claro, ¿no? Que era lo que lo caracterizaba, además de, por supuesto, su gran trayectoria como actor. Así es, así es. Bueno, un saludo muy grande a los familiares de Luis Brandoni. Vamos ahora, nos metemos de lleno en los temas de esta semana y los temas de los titulares que veíamos al principio del programa, que eran nada menos arrancados por un tema recurrente, que es ficha limpia, nada menos. Bueno, ficha limpia que en su momento estaba tratando de hacer memoria cuándo es que se había caído definitivamente en ese intento, la primera vez que había logrado llegar al recinto y había sido aprobado en diputados, pero en el Senado pasaron cosas. Pasaron cosas, sí. La verdad que yo también perdí la cuenta. Vamos por el capítulo 1000, más o menos, de la ficha limpia. Es verdad. Pero bueno, ¿por qué ahora se reanuda el debate? Y es interesante marcarlo, porque venimos de el fracaso del año pasado, que fue en mayo de 2025, y como el proyecto justamente fue rechazado por el Senado, y ahora lo vamos a repasar, no se podía volver a tratar ese año, Claro. ¿no? Y Había el que dejar fracaso pasar del ese año. 2024 también. Claro, sí. Recordemos diciembre del 2024 con llamativas ausencias en esa sesión, problemas de viajes, de composturas estomacales. De todo. Fue complicada esa sesión de 2024. Complicadísima, claro. ¿Te referís, Nico, a esa sesión que no tuvo quórum? En diputados. En su momento, sorpresivamente, bueno, muchísimas especulaciones políticas alrededor de esa sesión que no tuvo quórum. Me acuerdo en su momento un cortocircuito muy fuerte entre la Libertad Avanza y el PRO, porque en definitiva quien impulsaba esta ley era fundamentalmente Silvia Los Penato, aunque por supuesto otros partidos también lo impulsaban, pero era una bandera que llevaba Los Penato. Fracasa esa sesión. Después me acuerdo el presidente Milei, en un intento de recomponer un poco ese vínculo, anuncia que iba a mandar un proyecto propio Con Fargosi a la cabeza. de ficha limpia, con Fargosi Actual exactamente asesorando, actual diputado nacional. Buen Senador. aporte, Nico. Diputado, sí. Sí, se manda ese proyecto, todo parecía indicar que esta vez sí iba a salir, se aprueban diputados y cuando llega al Senado, bueno, shock político total con lo que sucedió. Me acuerdo, estábamos cubriendo esa sesión
nadie entendía qué era lo que pasaba y ahora lo vamos a repasar, pero bueno, en definitiva fue lo más lejos que llegó la ficha limpia, Claro. ¿no? En ese momento, después de años anteriores donde también se quiso tratar, dictámenes que nunca llegaron al recinto, bueno. Ahora lo llamativo, y por eso traje este tema para charlar con ustedes, es que en cuestión de una semana más o menos se presentaron 4 proyectos juntos, ¿no? Y sus autores son los que vemos en pantalla, son 3 diputados y un senador. Por parte de diputados, Gisela Scaglia de Provincias Unidas, la jefa del bloque de Provincias Unidas, que después vamos a ver un testimonio de ella. Karina Banfi, también del monobloque Adelante Buenos Aires, por supuesto de la UCR, también representando, porque ella ya tenía también proyectos sobre el tema. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentó otro de los proyectos. Y en el Senado, Martín Görling del bloque PRO, que este bloque de 3 senadores, que ahí es interesante porque, bueno, proviene de la Cámara donde el proyecto fracasó. Pero además porque Görling proviene de la misma provincia que le propinó el rechazo a la ficha limpia, que fue Misiones, ¿no? Misiones de la mano de estos 2 senadores que pasaron al primer plano en aquel momento, Sonia Rojas de Cut y Carlos Arce, que provienen del ala del exgobernador Carlos Rovira, que, bueno, tiene un protagonismo político muy importante en la provincia, al punto que muchos lo señalan como el verdadero gobernador de la provincia en las sombras, de alguna manera, Rovira, mandando a estos 2 senadores a votar en contra, ¿no? Vamos a ver ahora justamente en la próxima placa este último antecedente de mayo del 2025, que si vos ves, José, el número, a simple vista te da, bueno, se aprobó, porque tuvo más votos a favor que en contra, 36 votos a favor y 35 en contra. Pero ¿qué pasó? Al ser una reforma electoral necesitaba mayoría absoluta, que eran 37 votos, y no se alcanzaron esos 37 porque estos últimos 2 votos en contra de los 2 misioneros terminaron haciendo fracasar esta ley y por lo tanto no se pudo volver a tratar ese año, que es lo que indica el artículo 81 de la Constitución Nacional. Bueno, en ese momento fue muy particular porque estos 2 senadores votan en contra, se van rapidísimo del recinto sin dar ningún tipo de argumento o explicación, de modo tal que nunca se supo bien, me parece, ¿no? Se terminó como un cabo suelto qué pasó con esos 2 Siempre misioneros. se sospechó que es lo que había pasado, pero bueno. El gobierno habló de traición. Sí. El gobierno habló de traición de un bloque que lo acompañó sistemáticamente en todas las votaciones, menos en esta. Se enmarcaba supuestamente en un ida y vuelta de negociaciones que tenía la Casa Rosada con el gobernador, de supuestos idas y vueltas. Evidentemente en esa discusión no se pusieron de acuerdo. Pero pocos le creyeron lo de la traición, comenzando por Silvia Los Penato. Es cierto, Los Penato, que además presenció en vivo en un canal de televisión el resultado, no sé si se acuerdan. Sí. Pero es cierto lo que señala Nico, son 2 senadores que venían acompañando sistemáticamente al gobierno nacional y de repente en una votación tan crucial como esta se terminan desmarcando. Bueno, obviamente que abre suspicacias y especulaciones, ¿no? Que justo en esa votación se desmarcaran. Bueno, siempre estuvo también la sospecha en algunos legisladores de que el gobierno nacional en realidad no deseaba la ley de ficha limpia y que de alguna manera también se daba en el contexto, recordemos, donde Los Penato era la contrincante de Manuel Adorni en la carrera hacia la legislatura porteña. Y recordemos algo más. Cristina Kirchner todavía no había sido condenada. Claro. Exacto. Digo, para sumar contexto del el espíritu de esa ley, todavía en ese momento era una Cristina que podía hasta competir. De hecho, ustedes recuerdan las especulaciones sobre una Cristina compitiendo en las elecciones legislativas. Se hablaba en ese momento que iba a ser senadora bonaerense, no importa. Formaba parte de una Cristina que el gobierno quería polarizar con ella. ¿Qué mejor que polarizar con Cristina Kirchner en esa contienda? Claro. Y no buscar, ahora como ocurre un poco con el gobernador Kicillof, un dirigente peronista moderado. No, querían polarizar con lo más duro de ese kirchnerismo. Claro, el gobierno la quería libre y competitiva. Total.
De todas maneras, se especulaba con que, bueno, con que si salía la ley de ficha limpia, que se suponía que ya salía, bueno, ya tenía plan B la expresidenta, que iba a ser legisladora provincial. Claro, claro. Pero después la detención la invalidó. Exacto, porque bueno, no termina pudiendo competir, pero no por la ficha limpia, sino por el fallo de la Corte, ¿no? Así que el escenario se dio de esa manera y la polarización nunca existió. Pero bueno, siempre entre los impulsores de la ley lo que repetían permanentemente era: no es una ley a medida de Cristina Kirchner, es una ley para todos los candidatos, etcétera, etcétera. Pero siempre obviamente se la vinculaba con la situación de la expresidenta. Bueno, vamos a ver, ahora sí nos metemos en el contenido de estos nuevos proyectos, de estos 4 nuevos proyectos. Vamos a la próxima placa. El espíritu, José, es el mismo de aquel momento, que es prohibir que sean candidatos a cargos electivos las personas con condena confirmada en segunda instancia, es decir, sin sentencia firme, por delitos de corrupción u otros delitos graves, y acá después voy a abrir un paréntesis. El tema del grado de la condena, hubo un consenso el año pasado respecto de que un grado de sospecha suficiente sobre la culpabilidad de la persona era una condena confirmada en segunda instancia. La posición en ese momento de Unión por la Patria era que tenía que haber sentencia firme para prohibir a una persona que se postulara, pero del lado de los impulsores de la ley consideraron que ya una condena confirmada por un tribunal de alzada era suficiente para prohibir una candidatura. ¿Cuál es la diferencia del año pasado a estos proyectos? Que el proyecto del año pasado solo hablaba de delitos de corrupción, o sea, fraude al Estado, enriquecimiento ilícito no. Todo bajo el paraguas de corrupción, que hay varios, es todo un capítulo del Código Penal. Solamente eso se abocaba el proyecto del año pasado. Ahora lo que buscan en estos nuevos proyectos es ampliar el alcance e incluir también otros delitos graves por los cuales una persona no pueda ser candidato. Y lo vamos a ver en la próxima placa, que es esta novedad. Se amplía la prohibición a otros delitos como, acá puse algunos ejemplos, pero hay más, ¿no? Terrorismo, trata de personas, narcotráfico, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual, homicidios y delitos contra el orden constitucional. Acá siempre lo que se señaló en la ficha limpia anterior era por qué una persona con una condena por violación, por ejemplo, un delito contra la integridad sexual, podría ser candidato, ¿no? Era una de las principales críticas. Claro, no había demasiada justificación de por qué uno sí y otro no, ¿no? Bueno, acá justamente se busca saldar esa discusión e incluir estos y otros delitos. Insisto, acá solo puse algunos ejemplos, pero si vos comparás estos 4 proyectos, todos más o menos van en esa dirección, ¿no? De ampliar el alcance. Incluso, no lo puse en la placa, pero el proyecto de Scalia, de Gisela Scalia, es más audaz todavía y dice que no puedan ser candidatos los que estén inscriptos en el registro de deudores alimentarios. ¿Viste? Los padres que deben la cuota alimentaria a sus hijos, que tampoco puedan ser candidatos, ¿no? Ahí avanzando un paso más en esta ficha limpia recargada, si se quiere. Y vamos a ver por último justamente una declaración de Scalia, porque la particularidad, José, Nico, recordarán, es que el tema se incorporó en la Constitución de Santa Fe, que se reformó el año pasado en un hecho histórico. Por eso ella dice, en Santa Fe lo hicimos, primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina, dice Scalia. Bueno, el debate ya está abierto, se puede dar este año. La particularidad también no lo mencionamos, pero este es un año no electoral, con lo cual se supone que hay más margen, ¿no? Para dar este tipo de debates que no estén tan contaminados por la campaña política. Era el otro gran eje de las críticas, porque ocurrió a esta altura del año. Es decir, ya estaban por hacerse las elecciones porteñas, por más que no están vinculadas puntualmente en esta ley, tenían un tinte, aún estando de acuerdo o no, un tinte muy político. Sí, obvio. Más que técnico. Estaba muy politizada la discusión porque se pensaba en función de las candidaturas de ese momento. Entonces,
Lo mismo que va a pasar ahora cuando se discuta sobre las PASO. El momento es ahora. Se supone que es ahora para ya empezar con reglas del juego claras a partir del año que viene, ¿no? Así que bueno, 4 proyectos presentados, recordamos. Scaglia, Banfi, Ferraro de parte de diputados y Gerling de parte del Senado. Veremos si finalmente esta es la vencida, ¿no? Los votos pareciera que deberían estar. Veremos. No. La verdad no me animaría a lanzar ningún pronóstico. Supongo yo. El PRO va a acompañar. Las Provincias Unidas, evidentemente, habrá cierta unidad de criterio que sí. El radicalismo habrá que ver su totalidad. Sí. La pregunta es el peronismo. Sí, el peronismo seguramente no. La izquierda tampoco. No. Hay que ver situaciones particulares, por ejemplo, qué pasa con el bloque de Convicción Federal en el Senado, por ejemplo, que son apoyos que el oficialismo necesita. El masismo, habrá que ver. Yo más que los votos pondría la mirada en qué tanto empuje le dará al gobierno, ¿no? Porque no es un proyecto de la Libertad Avanza, es un proyecto de aliados. Entonces, para mí, primero hay que ver qué voluntad política muestra el gobierno de tratar este tema este año, ¿no? Partiendo de esa base, si hay voluntad, hay que ver también si esto no se cuela en el debate de la reforma política, ¿no? Claro. Que los aliados, lo pienso ahora en este momento, que los aliados digan, bueno, ya que vamos a discutir una reforma política, discutamos la ficha limpia, ¿no? Claro. Podría ser una ventana de oportunidad. Algún gesto tiene que hacer, entiendo, el gobierno, porque hemos hablado hace varias semanas en este canal de 8 a 10 proyectos del gobierno que quiere impulsar, ya lo hemos dicho aquí, son 10 temas seguidos, de los cuales todos son bastante relevantes, a favor o en contra, y algo va a tener que ceder de la agenda, lo hablamos, a un proyecto va a presentar la oposición y algún gesto va a tener que hacer el gobierno si quiere avanzar con todo, porque si no se transforma en que el gobierno presenta, la oposición discute y solamente se debate la agenda libertaria. ¿Qué es lo que en realidad en general pasa con este y con todos los gobiernos? Bueno, pero en los últimos 6 meses del año pasado no. No, claro, obviamente, pero bueno, defensiva. De eso ni se quiere acordar el gobierno y no lo quiere repetir sobre todo. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más Orden del Día. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Seguimos con Orden del Día, el programa de Carlos Pato Méndez, y estábamos diciendo al principio que bueno, esta semana va a ser muy intensa y hay iniciativas que ya arrancaron el fin de semana mandándolas el Gobierno Nacional, mandando esas iniciativas que entran por el Senado y que bueno, tienen fecha del viernes pasado, pero bueno, se conocieron el fin de semana. Pero sobre todo, justamente los proyectos sobre los que avanzará el gobierno, nos va a hablar Nicolás. Efectivamente, José, tras la reunión de la mesa política del viernes, se terminó materializando el envío de dos proyectos, uno que ya había sido anunciado, en realidad los dos, el de la reforma de la Ley de Salud Mental ya había sido anunciado formalmente, mientras que la reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ahora voy a narrar el nombre que utiliza el gobierno, también había sido pronunciado, aunque de todas formas se concreta este sábado, al menos así en la difusión de esa información. Ahora, vamos, son varias placas, con lo cual lo iré haciendo lo más rápido, pero claro posible. El gobierno le llama Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Recuerden lo que ha sido durante estos 2 años de la gestión libertaria, un gobierno que ha intentado marcar inconsistencias, negligencias, un abuso del otorgamiento de pensiones por invalidez o certificados por discapacidad. Es por eso que, de acuerdo a lo que tiene como objetivo este proyecto, se busca prevenir, detectar y sancionar fraudes en este sentido. El gobierno, que ha utilizado como argumento de que en la Argentina en los últimos 20 años se pasó de 76.000 beneficiarios a más de 1.200.000, dando cuenta, según ellos, por lo pronto, a establecer si realmente hay negligencias o no, porque el gobierno afirma que es una suma desmesurada, aludiendo que hay países en guerra que no han tenido estos incrementos, de todas formas sin mostrar pruebas que esto indica. Es por eso que este proyecto supuestamente busca detectar estas anomalías. En su momento apareció el vocero Adorni mostrando algunas placas de animales, hubo algunos intentos, pero simbólicos. En este sentido, en la placa número 3 vamos a dar cuenta de algunos de los objetivos de este proyecto. La pensión no contributiva por invalidez laboral será el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será incompatible con tener un empleo formal o estar inscripto en otros regímenes laborales. Además, y aquí quizás sea lo más relevante a revisar si se avanza con esta ley, se establece un sistema de auditorías periódicas a cargo de lo que en su momento era el ANDIS, hoy Secretaría Nacional de Discapacidad, cruces entre Capital Humano, ANSES y otros organismos. En la placa número 5 se dispone un repadronamiento, es decir, en base a estas auditorías se va a reempadronar a todos los beneficiarios. Esto quiere decir también a quienes tienen una discapacidad o invalidez crónica, porque hay personas que reciben un certificado por una discapacidad temporal. Acá hablamos de todos los casos, es decir, más de 1 millón de personas que va a tener que hacer este control, lo cual hablamos de algo realmente relevante. Si bien, de todas formas, uno me está mirando y dirá, hay obras sociales que te llaman cada 2 meses para ver si uno está vivo, ¿no? Pero bueno, hablamos del control del gobierno, ¿no? El tema de obras sociales, prepagas, es otro tema. En este sentido, un repadronamiento con plazo de 90 días, prorrogables y sanciones en caso de incumplimiento. Se prevé una compensación de emergencia a prestadores de servicios de discapacidad ajustada según la inflación y los aranceles. Esto es un tema fundamental. Si bien en estas horas hubo una actualización a algunos prestadores, no obstante, les resulta insuficiente. Veremos si este proyecto genera un punto de concordancia o no con los prestadores, quienes reclaman fondos adeudados, no solo fondos adeudados, sino aranceles que van perdiendo con la inflación. Veremos si se recuperará o no. Por lo pronto va a estar atado a la inflación. Y por último, dentro de este proyecto se modifica el artículo 9 de la ley 13.478. El Ejecutivo podrá otorgar pensión a mayores de 70 años sin recursos o imposibilitados para trabajar. Se redefine la universalidad del sistema de prestaciones básicas, asegurando acceso equitativo en todo el país.
un resumen, por más que parezca mucho, José, de lo que tiene que ver con este tema, y lo hilvano ya al otro tema, que ya lo hemos abordado aquí en este programa. Sí, Caro. Sí, si me permitís, Nico, Obvio. mencionaste que hoy había habido novedades para simplemente dar el dato que conocimos esta mañana a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, un aumento en los aranceles para las prestaciones por discapacidad del 3,4%, que lo que busca es justamente eso, actualizar el nomenclador de aranceles y, bueno, cumplir en parte, porque no es todo lo que establecía la ley del Congreso, pero sí un gesto para el sector de la discapacidad. Por supuesto, todo esto enmarcado en esta intención del gobierno de que sea una ley ayornada a la situación fiscal, ¿no? Claro. Está claro. Ese es el espíritu. Después, dentro de ese espíritu es, de alguna manera, tratar de que aquellas personas que supuestamente le han otorgado de manera errónea o directamente con certificados truchos, en este caso, pierdan la pensión, la asistencia estatal. Ahora, cambiamos de tema, pero dentro de lo que ha sido estas dos presentaciones del gobierno en el Congreso, la reforma de la Ley de Salud Mental, que está en la placa número 7, se amplía el objeto de Ley de Salud Mental. Acá hablamos de unas cuestiones más técnicas, pero que enmarcan la protección, prevención, tratamiento, rehabilitación y también inclusión comunitaria de aquellas personas que están enmarcadas en esta asistencia. Se establece que las adicciones deben ser abordadas como parte de este trabajo de las políticas de salud mental. Luego, de lo que se dice en este proyecto que intentamos resumir del gobierno, que es complicado resumir porque son muchos temas delicados, la atención debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios con participación obligatoria de un médico psiquiatra. La internación se considera un recurso terapéutico excepcional, es decir, ahora vamos a hablar de las internaciones involuntarias, pero esto es un punto importante porque uno entiende que esta ley lo que hace es, raudamente, si uno ve una persona que puede estar siendo peligrosa para sí mismo o terceros, rápidamente se lo va a internar. No necesariamente, va a haber criterios específicos, técnicos, y la última instancia será la internación. Hago la aclaración porque uno cree que rápidamente agarran a alguien que está con estados alterados y se lo llevan a un lugar. Eso no va a ser necesariamente así, aunque de todas formas estará facultado, solo válido, en este caso, ante circunstancias que así lo meriten. Se redefine la internación involuntaria, aquí está la gran novedad. Se procede únicamente ante una situación de riesgo grave para sí mismo o terceros, y reemplaza algunos términos técnicos que van más allá de lo relevante ahora. Este es un punto importante porque el ejemplo más claro, que claramente no generalizo, solamente lo digo como un tema que ha generado polémica aquí en la ciudad de Buenos Aires, personas en situación de calle, quienes están bajo adicciones o algunos trastornos mentales que pueden ser peligrosos para sí mismo. Estuvo el debate de cuánto puede hacer, en este caso, el Estado porteño cuando no quieren ir a paradores, cuando no quieren recibir asistencia en determinados lugares. En esos casos, posiblemente, se los lleven a la fuerza. Para que quede claro el concepto, es el debate quizás más claro aquí en la capital federal. Y ya en lo último, dentro de estos proyectos, hay toda una inclusión de cómo tiene que abordarse. Hay cambios en algunos artículos sobre el abordaje interdisciplinario. Se fijan plazos y requisitos para la notificación judicial e intervenciones dentro del ámbito judicial. En las últimas placas se habilita al equipo de salud a otorgar altas y externaciones sin autorización judicial, es decir, que puede ser estricta facultad del equipo médico darle la externación a estas personas y después naturalmente se lo notifica al juez. Este es otro tema importante para agilizar y de alguna manera evitar que la justicia termine entrando en cada situación y haciendo situaciones mucho más extensas e improductivas. Se obliga a familiares y representantes legales a cumplir con el deber del cuidado. Esto es otro punto importante en el momento del alta, es decir, se externa a una persona y se la insta a aquel familiar directo o tutor responsable que lo cuide.
Después veremos cuál será la penalidad si no lo hace, ¿no? Porque hay muchas personas que directamente se van de su casa, hay personas generalmente solitarias. Y por último, se habilita la internación en hospitales generales, pero también especializados. Y no quiero ir con más detalles técnicos, hay varios artículos que se van modificando. Un resumen, intenté, José, Caro, de este tema, que por lo que me dicen debería tener un tratamiento pronto, en 2 o 3 semanas. Es lo que me dijeron, para mí va a demorarse más, ¿no? Y a mí me parece que va a tener que tener, obviamente, invitados, expositores. Hablo del inicio, ¿no? Claro. En ambos temas me parece que va a haber expositores y un largo debate. Seguramente. Pero claramente no sé si ya. Seguramente, y bueno, es un tema que, se había aprobado en el caso de la Ley de Salud Mental, que es recontra importante, y bueno, se aprobó en 2010, por 2010. Claro, vos ya estabas... todavía no, me faltaba un año para estar acá, pero sí remarcar, excelente el resumen que hizo Nico. Lo que intenta hacer, o al menos eso es lo que explican los defensores de esta nueva ley, es cambiar un poco el paradigma, porque con la ley actual lo que advierten es que se complica actuar a tiempo, porque está este criterio que señalaba Nico de riesgo cierto e inminente, que lo que dicen es que es bastante ambiguo y que no permite actuar a tiempo para poder hospitalizar y asistir a la persona, ¿no? Entonces, acá se establece más protagonismo médico, estoy repitiendo lo que plantean, más protagonismo médico, protagonismo del psiquiatra que va a tener dentro del equipo interdisciplinario, protagonismo de las familias que van a tener que, como decía Nico, acompañar y continuar también con el seguimiento, más centros de salud habilitados, un cambio total de paradigma que hay que ver qué responde, porque ya está habiendo algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, de Nicolás Kreplak, que es el ministro de Salud bonaerense, planteando que la nueva ley, por ejemplo, no establece financiamiento, ¿no? Ese es un punto clave. Sí, claro. Porque si no hay financiamiento, volvemos a lo mismo que pasa con discapacidad, con universidad. Estamos en el mismo penal escenario. Que sí tuvo financiamiento. Ahora, se supone que tiene que haber más profesionales, es decir, hay que pagarles. Tiene que haber centros especializados que hay que mejorar o construir. Es decir, es la misma lógica de la ley penal juvenil, donde se supone que va a haber una inversión en unidades penitenciarias especializadas para los jóvenes. De hecho, hubo un cruce del ministro que decía, por crear una ley no solucionás el tema. Puede ser. Ahora, otra pregunta es, algo hay que hacer. Creo que ahí puede ser un debate válido, porque después nos lamentamos. Uno recuerda, hay muchos más. ¿Ustedes recuerdan una mujer policía quien fue asesinada en la estación de Retiro hace 2 años atrás por alguien que estaba claramente alterado mentalmente? Maribel Salazar. Exactamente. Fue un hecho paradigmático de ese momento, que la pregunta es, a esa persona ya se la había intentado asistir, se negó, de hecho se enmarca en una situación donde trataban de asistirlo, de que se vaya a un lugar tan populoso, y no ocurrió, se resistió y mató a un oficial quitándole el arma reglamentaria. Así es. Es uno de los ejes centrales. Después, sin financiamiento, es cierto que poco se puede hacer. Así es. Y bueno, esos son los temas que vienen en lo inmediato, pero lo que viene ya esta semana es, como decíamos al principio, la discusión de la ley de hojarasca, y de eso tenés unas placas, ¿no, Nico? Efectivamente, y lo haremos con la mayor celeridad posible. Es un tema que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentó en 2024, sin éxito, 2025 también, y ahora el Coloso supuestamente va a tener su premio, quien además estuvo exponiendo en el Senado por las leyes de propiedad privada, así que se le han encauzado los proyectos al ministro de Desregulación. Mañana a las 15, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Como bien dijo Caro, exponen 2 funcionarios, entre ellos el exdiputado Cacase. Son las 2 manos derechas que tiene Sturzenegger. Cree el oficialismo que cuenta con los votos, con las firmas para el dictamen, y se ilusiona con una sesión el miércoles que va a incluir tratados internacionales, incluso algunos con
dictamen de hace algunos años y que han dormido varios años. Hablo de tratados de la época de Macri, que no prescriben, por eso de alguna manera van a tener avances, o al menos van a tener tratamiento en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahora, mientras me mareo con algunas de las placas que tengo acá, son tantas, vamos entonces a la placa número 3. Yo lo tenía a mano, por supuesto, como siempre. Se eliminan más de 70 leyes o reglamentaciones que el Ejecutivo considera obsoletas o innecesarias. En definitiva, se busca simplificar distintos trámites administrativos y disminuir costos para ciudadanos y empresas. Se depura, en consecuencia, el marco normativo con menos regulaciones y menos burocracia. Estos son los conceptos, ¿no? Ahora, vamos a las últimas placas, donde solamente damos algunos ejemplos de los más curiosos hacia los más cuestionados de esta ley. Que el gobierno lo utilizó, por supuesto, cuando Adorni hacía conferencia de prensa. Carnet del mochilero, una ley de 1974 que exigía que quienes viajaban a dedo portaban una credencial habilitando la detención para averiguar antecedentes. Después, por supuesto que se mantuvo en épocas de la dictadura. Control de la lepra, una disposición de 1983 que permite la internación forzosa de personas diagnosticadas con lepra. Y sigo, ¿no? Por supuesto, para agilizar. Reuniones privadas, una norma de la época de la NUCE que obliga a notificar a la policía sobre encuentros en recintos cerrados y autoriza la presencia policial en esos espacios. Una muy conocida, quizá la más conocida, se deroga la ley de padrinazgo presidencial, es decir, aquella familia que tenía 7 hijos, el 7º iba a ser apadrinado, o en el caso de una presidenta, iba a ser la madrina de ese 7º hijo. Eso se deroga. Ahora, esas son, algunos dirán curiosas, otros dirán bizarras, otros dirán simplemente obsoletas de otra época. Las más discutidas, algunas de las que me fui anotando y agradezco a la producción por no marearse con mis placas, derogar la ley 24.807 que creó la Federación Argentina de Municipios, pierde financiamiento estatal. Hoy en día es un conjunto de intendentes más identificados con el peronismo, que ahora reflotó yendo al Ministerio de Economía, así que de alguna manera el gobierno no solo que no le va a dar más fondos a los municipios, sino que les va a quitar lo de esta red de intendentes, hoy identificada con el kirchnerismo, con Fernando Espinosa. No sé si sigue siendo Fernando Espinosa. Exacto, Fernando Espinosa es quien sigue al frente de este conjunto de intendentes. Después hay otra red de jefes comunales. Y después hay algunas más que dan cuenta de algunas cuestiones que generan discusión. Por ejemplo, la creación del Círculo de Legisladores de la Nación, que incluye a actuales legisladores o con mandato cumplido, también pierden financiamiento. Y por último, se deroga la ley 11.380 que permitía beneficios fiscales a cooperativas, que genera discusión, por supuesto, porque aluden que esto puede aumentar la situación tributaria de muchas cooperativas que tenían algunos beneficios fiscales por algunos edificios y otras circunstancias incorporadas en esa ley. Muy bien, muy completo. Esa es la ley que en principio, bueno, se va a tratar mañana a partir de las 15 horas en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la presencia de funcionarios, como decía Nico. Y al día siguiente todo indica que se va a llevar al recinto. Veremos. Ahí estaba conversando con alguien del oficialismo que me decía, no, es probable que finalmente no haya sesión. Veremos. Lo ponemos entre signos de interrogación. El tema es que el 29, es decir, la semana que viene, expone el jefe de gabinete. Igual son leyes que han esperado décadas, así que una semana más no le hace afecta. No le digas eso a Sturzenegger, que no lo va a gustar. Va a tener paciencia. Bien, si pasa eso, José, tenemos también mañana, además de este plenario, que es si se quiere, el más importante porque se va a dictaminar, pero también hay otras comisiones, no sé si Nico lo iba a mencionar, pero es interesante porque la oposición está queriendo meter su propia agenda, ¿no? La semana pasada tuvimos la reunión de defensa del consumidor,
donde asistieron especialistas y los diputados empezaron a exponer sus proyectos de ley sobre desendeudamiento familiar, para aliviar las cargas de las deudas de familias con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Esa es una agenda de la oposición. Pero esta semana tenemos algunas también reuniones informativas, donde también van a traer a expositores para hablar justamente de temas económicos, básicamente, ¿no? Derivados de la política económica del gobierno, que son asuntos cooperativos, mutuales y ONGs para las 11 horas mañana. Pymes y comercio, sí, pymes y comercio, hay un plenario interesante porque es un plenario que lo hace Provincias Unidas. Comercio lo encabeza Juan Brugue y la de pymes Pablo Farías, los dos del mismo bloque. Expone CAME. Expone la CAME también. Se espera una reunión bastante crítica, ¿no? del gobierno. Y también vamos a tener obras públicas a las 16:30, que es otra comisión donde creo que la preside el diputado Garrido. No, sí, obras ahora públicas. lo chequeamos, pero creo que la preside Garrido, que también van a hablar del tema del estado de ejecución de obras, que todos sabemos, el gobierno nacional ha paralizado buena cantidad de obra pública, sobre todo en el interior del país. Bueno, ahí la oposición queriendo también, ¿no?, instalar sus propios temas por fuera de los que propone el oficialismo. Así es, y es lo que suele suceder con la oposición, que busca, se hace fuerte en aquellas leyes, las pocas que le dejaron. Claro. Con 19 se quedó el oficialismo, también estarán, después tenemos el miércoles, habrá una reunión de cultura, que también es de la oposición, Lorena Pocoic. Y el jueves tenemos economía, que vuelve a reunirse. También Julia Estrada. Con Julia Estrada. También. Así que muy completa. Decíamos, esta semana va a ser intensa. Haya o no haya sesión el miércoles, ya ven que va a tener su intensidad. Llegamos al final de Orden del Día, el programa de Pato Méndez, quien estará mañana a partir de las 11 de la mañana nuevamente aquí. Nosotros nos despedimos. Gracias, Nico. Un placer, José. Y gracias, Caro. Gracias, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora quédense en la continuidad informativa de DTV con Melina Fleiderman y Consenso. Nos vemos mañana, este programa con Pato Méndez a las 11 de la mañana.